Bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a nosotros en este sábado de la tarde o de la noche. El tema de hoy ha sido etiquetado como el que está relacionado con la alimentación, pero obviamente lo que queremos hacer va a ser tratar de utilizar todo el tema del estreñimiento, de la alimentación, del reflujo, utilizar este ejemplo como la base para puntos más grandes también. ¿Y con qué empiezo? De hecho, con lo que yo quiero empezar, voy a compartir pantalla y voy a empezar con una imagen y un principio muy sencillo que yo querría que ustedes entendieran. Ahora que están todavía frescos, déjenme que les deje muy claro esto, y es que cuando hablamos del desarrollo del niño, tienen que visualizar las cosas como en una balanza. Entonces, primera cuestión, y es que es una cuestión de autodesarrollo. El niño crece, el niño se desarrolla, y esto es algo clave que entender. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es ayudar al niño, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Hay dos formas de fijarnos en ello. Una es decir, hay todo tipo de patologías o de problemas y tratamos de suprimirlos, pero este enfoque ignora la naturaleza del autodesarrollo, y es que hay millones y millones de pequeños procesos que se están produciendo con el niño en su desarrollo, y es por eso que yo creo que la mejor forma de afrontar esto es fijarnos en todo el tema como un equilibrio de balanzas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si tomamos una perspectiva sencilla, en la práctica tenemos que mirar los números, ¿cierto? Las horas. Hay 24 horas en un día, hay 7 días en la semana, tenemos 168 horas por semana. Y durante este tiempo hay una serie de cosas que sucediendo, que en cuanto al autodesarrollo o se ponen en la balanza o el lado verde, que es el bueno, cosas que se hacen de la forma adecuada, y hay cosas que se hacen de la forma mala, voy a decir malo de una forma muy amplia. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es poner todo lo posible cosas en el lado verde, y esto consta de dos cosas. Por un lado, poner esas horas adicionales de trabajo, es decir, nuestras horas de ABR. ¿Y qué hacemos con las horas de ABR? Tomamos esas áreas concentradas, cosas más superficiales, más largas, esos músculos más superficiales, más largos, y elegimos o tratamos de buscar las distribuciones. Esta idea es muy sencilla. Lo distribuido es bueno y lo concentrado es malo. Y si regresamos a la cuestión verde, tenemos las horas de ABR y pongamos que son 10 horas, ¿no? ¿Qué significa? Significa que estamos poniendo 10 horas de forma distribuida, pero tenemos 158 horas que caen en el otro lado de la balanza. Y eso, por supuesto, es un desafío, ¿cierto? Del que nos tenemos que dar cuenta. Y yo no vengo aquí a deciros, no, es que tenéis que subir las horas ni nada de eso. Sino que lo que quiere decir es que hay que ser realistas y entender, vale, de acuerdo. Tenemos una vida, ¿no? Que hay que vivir, y una imagen más grande, ¿no? De la vida en familia y con el niño y lo que sea. Entonces, en ese sentido, si tenemos esas 10 horas, queremos un efecto de multiplicación que sea el máximo, que nuestras 10 horas nos den 10 veces su ventaja o 5 veces su ventaja, ¿no?
o 20 veces el beneficio. Queremos tratar de multiplicar, de aumentar esas horas para que sigan sumando en el lado bueno de la ecuación, ¿no? Eso es una idea muy sencilla. Otra idea que es totalmente crítica aquí es cuando nos fijamos en las autoactividades, las propias actividades del niño, y entonces queremos seleccionar y destacar aquellas actividades, esas autoactividades del niño que traen distribución, que traen el mejor beneficio a este lado de la ecuación. Y esto es otra cuestión importante, y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Tenemos que ser realistas y tenemos que entender que, por supuesto, toda la situación es emocional y, en cierto modo, dramática, ¿no? Pero mi mensaje básico siempre ha sido que ¿cómo podemos hacer que la situación sea menos dramática? Y es traer más matemáticas. Con más matemáticas, menos drama. Es una ecuación muy sencilla también que tendremos en cuenta. Queremos deconstruir las cosas, entender cómo se construyen y queremos ser sistemáticos a la hora de poner cosas en ese lado de la balanza. Y esa es realmente la imagen clave. No significa que vayamos a ser perfectos, que siempre vayamos a tener super éxito siempre. Por desgracia no. Porque lidiamos con una situación que siempre ha tenido muchas deficiencias desde el inicio, siempre habrá muchos desafíos, pero esta es nuestra mejor apuesta sobre la situación, ser sistemáticos a la hora de poner cosas en el lado verde de la balanza. Y por supuesto el otro lado, el otro aspecto ahí es no poner dentro de lo posible cosas en el lado malo de la balanza. Estas son nuestras tres grandes ideas. O de hecho 4. Dos grandes ideas. Una idea grande, poner cosas en el lado derecho de la o bueno de la balanza, y el otro no ponerlo en el malo. Y ese bien y mal pertenecen a los esfuerzos de la terapia y pertenecen a las elecciones de vida y las actividades propias del niño. Queremos animar, queremos maximizar esos aspectos donde el niño o la niña hace su mejor propia actividad, que siempre es la más productiva, y lo queremos facilitar con el aspecto de la terapia. Y por otro lado queremos desincentivar todo lo posible las actividades propias que van al lado malo de la balanza, y por supuesto no queremos hacer terapias adicionales que alimenten el lado malo de la balanza. Y esta es esta imagen panorámica. Y ahora que hemos visto esta imagen panorámica, ahí es donde aparece nuestra conversación sobre la alimentación. Y es que la alimentación es comer en sí, es la primera cuestión principal con la que todos comenzamos. Bueno, por supuesto, incluso antes está la respiración, pero en cuanto a lo que es actividad y cosas en las que podemos tener un impacto, porque respirar es un 100% automático, pero comer o alimentar, eso es un proceso que nosotros facilitamos, ¿no? El niño ha de ser alimentado por nosotros. Entonces yo quiero que tengan esta imagen en la cabeza, y esta es la razón principal o el objetivo principal a través del cual mirar todo el proceso de la alimentación. Porque, como verán, cuando ustedes se fijan en la alimentación, normalmente hay dos grandes ideas o dos grandes cuestiones. Estas son fotos que nos ha cedido generosamente el equipo de Rana, y por eso nos vamos a fijar en cómo la niña hace la actividad. Aquí podemos ver
que se está dando de comer a sí misma con el tenedor, y al principio esto parece algo fantástico, ¿no? Que ella pueda comer sola, ¿no? Abre la boca y se lleva la comida adentro con el tenedor, y al principio esto parece que es un gran motivo para celebrar. Pero si nos hacemos una pregunta, si nos fijamos en el proceso de alimentación, ¿cuál sería la forma más creativa, productiva y beneficiosa de llevarlo a cabo, ¿no? Recordad esta balanza y recordad el factor de multiplicación. Recuerden. Es decir, que cosas que suceden aquí con menores números de horas que tengan algún tipo de efecto multiplicativo. Es decir, que se multiplica por 5, por 10, lo que sea. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el niño o la niña utilice una función, una zona, y que esa función contribuya a las otras zonas. Y al mismo tiempo, desde la perspectiva del tiempo, lo que hacemos hoy contribuye a la creación de un potencial para que las cosas se desarrollen en el futuro y se vuelven los cimientos. Esas son estas dos líneas. Hoy establecemos los cimientos para el futuro que ofrecen ahí el crecimiento, y por otro lado, de un lado, que haya una multiplicación de impacto a otras. Esa es realmente lo que tenemos en cuenta cuando hablamos de cualquier tipo de función que haga el niño. Ahora, desde esta lente, desde esta perspectiva, miramos esto, y si comparamos esta forma de comer y esta celebración con esto, aquí ella come con la mano, ¿cierto? Fíjense, yo estoy yendo cuadro por cuadro, ¿no? Esos aspectos finos de los dedos, una entrega precisa a la boca, un cambio de la postura de la mano, cómo la cierra dentro de la boca, cómo abre la mano, cómo se lo empuja para adentro, cómo activa los labios, cómo los sujeta, cómo sujeta los otros dedos solo para cubrirse. Sí, es un poquito desastre, se le cae un poquito de comida, lo atrapa con la otra mano, luego vuelve a cerrar para adentro, luego sigue, se le cae otro pedacito, lo recoge con la otra mano, se pone a estudiar lo que sea que cayó, lo explora, se lo vuelve a meter en la boca. Mi pregunta es, si comparamos esta actividad con la primera, si yo fuese un terapeuta ocupacional, ¿qué diría? Diría, oh, esto es fantástico, ella ha progresado al uso de las herramientas. Pero yo no soy un terapeuta ocupacional. Ella está comiendo un pedazo de comida, yo no soy un terapeuta ocupacional. ¿Y yo qué diría? Yo diría que esta actividad en la que ella activa las manos, los labios, la boca, para una coordinación tan compleja, si comparo el resultado y los beneficios, probablemente sean 10 veces mayores a favor de esta forma de comer. Porque, como han visto, tenemos aquí muchos puntos clave. Ella logra tomar las cosas del plato, utiliza una función de los dedos clara y variable y distinguida, ajusta a los agarres, después se lo lleva a la boca, después se encuentra la interfaz entre la mano y la boca, para lo cual tiene que tener una percepción precisa de dónde está el objeto, luego se lo tiene que volver a llevar sin perder la boca, después tiene que explorar la parte sensorial de los labios, después tiene que pasar de los labios a las mejillas, a la lengua para el proceso de tragado. Si se le cae algo, tiene que
hacer un poco el embudo y atraparlo con la otra mano, después cambia la mano, utiliza distintas caras, facetas, puede utilizar la punta de los dedos, puede utilizar la palma plana, puede utilizar la parte media de la palma, puede hacer una copa con la mano, puede ponerla más plana, puede cambiar de una mano a la otra. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí, esto es extremadamente variado, rico en cuanto a actividad. Y es lo que realmente quiero que ustedes comprendan o vean. Y es que cuando estamos hablando del proceso de alimentación, obviamente hablamos no solo de un niño que pueda ser medianamente bueno con el desempeño con la mano, no solo. Esto también se refiere a la alimentación de cualquier tipo. Queremos entender la alimentación como la primera puerta de entrada a las actividades propias. Queremos maximizar ese tipo de relación, esa magnificación, ese factor de escala, es decir, cuántos beneficios tiene el proceso de alimentación, a diferencia de las dos ideas típicas. La número uno es que el niño necesita comida y lo vemos todo el tiempo, cuidadores, madres, abuelas. La gente se vuelve muy habilidosa a la hora de dar de comer rápido, pam pam. Se convierte en una estación de alimentación. La boca se abre, entra la cuchara descarga, el niño patatín, luego ya viene el siguiente pedazo, luego el siguiente pedazo. Estos procesos, ¿no? Como de máquina de comer o de cinta transportadora de comida, es lo que veo más veces en la mayoría de los padres. Y hay un número emotivo, no, es que hace mucho desastre, no, es que si los dejo que hagas lo que sea, vamos a estar aquí una hora. Otro argumento es que la comida está rica ahora, pero si se enfría, pues va a ser un asco, entonces no le va a gustar al niño. Cosa que no es verdad, ¿eh? Si el niño tiene la oportunidad de jugar con la comida, normalmente les da igual la temperatura y les gusta lo mismo. Y la segunda consideración es, por supuesto, esta forma de pensar en niveles, ¿no? Empezamos con el puré, después pasamos a las comidas blandas, después a pedazos, después pedazos más grandes, distintas texturas, etcétera, y después pasamos de que te den de comer a utilizar herramientas para comer, ya sea la cuchara, ya sea el tenedor, etcétera. Y eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta, y es que estas son puntos de vista típicos y muy utilitaristas. Padres que le dan de comer rápido o tan rápido como pudiera ser. Y luego dicen, ah, muy bien, ahora vamos a hacer algo útil. Vamos a leer, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer lo que sea, tal o cual. Y en ese sentido, uno acaba pensando en una serie de actividades que uno quiere hacer para el niño, ¿no? Ya sea la escuela, ya sea el entretenimiento, ya sea movimiento. Todo tipo de cosas que tratan de hacer en lugar de darle de comer, de alimentar. Y lo que voy a decir hoy va totalmente en contra de esto. Y es que yo voy a decir que realmente lo que tienen que entender es que no hay nada mejor que el entrenamiento con la alimentación. No hay nada que tenga mayor magnificación, no hay nada que tenga mejores beneficios en conjunto, no solo para la alimentación, sino en su totalidad. Es algo interesante, ¿no? Porque incluso para quienes lo aprecian, ¿no? Tal vez darle de comer más despacito y la idea de que saboreen mejor, que disfruten más de la comida, incluso esas personas no aprecian todos los beneficios de la alimentación autoexplorativa.
Déjenme que complete este sector con esta otra parte. Ven que aquí trata de explorar la cuchara. Vale, lo hace más o menos, pero más o menos lo consigue plantar. Incluso en esta actividad pueden ver que la acción así es mucho más sencilla. Si no, pero ahora fíjense aquí. Primero quiero que vean toda esta actuación, todas las expresiones faciales que se ven ahí, ¿no? Que también queremos observar siempre, ¿no? Esa riqueza de expresión mímica relacionada con esto, porque esto lo estimula. Vemos ese muy buen movimiento horizontal, esa preparación, ¿no? Luego esa apertura de la boca. Pero lo que vemos aquí, el momento en el que lleva cosas con la cuchara, ¿qué pasa con la cabeza? La cabeza se va para atrás. Y si se fijan en esta actuación cuando lo hacía ella, ¿cómo está la postura de la cabeza? Espero que recuerden nuestro webinar anterior sobre la postura de la cabeza y lo importante que es la flexión de la cabeza. Queremos ver la flexión de la cabeza porque esa es la postura principal. Esa espiral del bloqueo de la cabeza. Y fíjense que cuando ella come sola con las manos, minimiza, los ojos se rotan para abajo y se minimiza esta inclinación de la cabeza. Y cuando ella se pone la boca en la mano en la boca, la comida en la boca, es muy distinto de esta actividad cuando le dan de comer con la cuchara, porque es muy difícil cuando se le da de comer, automáticamente se intenta hacer a la altura que es cómoda para la persona que sostiene la cuchara, y el niño se tiene que ajustar a esa postura. No se sorprendan si después de un tiempo el niño se pone inquieto o cosas similares. Y yo de verdad que quiero que aprecien todos estos aspectos y de este mayor contexto del proceso de alimentación. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel y vamos a hablar un poco sobre la nueva neurología que está asociada con este caballero llamado Carl Friston. Es el neurocientífico más citado de todo el mundo y de lejos, o sea, con mucha diferencia, una de las personas más cercanas al premio Nobel, y hizo una teoría muy complicada, muy críptica de la energía libre, la minimización de la energía libre. Yo no voy a entrar en los detalles porque es muy denso, pero la idea básica, bueno, yo les voy a dar los puntos clave básicos. Y es que el cerebro en sí es un elemento que se centra en acciones externas. El cerebro averigua y predice lo que sucede externamente. O en otras palabras, el cerebro es un sistema orientado hacia afuera que le saca sentido al espacio que rodea y hace acciones con él. Y la importancia que tiene esto es que cuando entramos en esta parte, tiene un término específico que llama surprisal, que lo vamos a llamar sorpresa. Es muy técnico, pero lo podemos mirar de una forma muy sencilla, ¿no? Como el elemento de la sorpresa. Cómo de inesperada es la actividad. Tenemos el mundo externo, tenemos la función y la dificultad de la tarea es proporcional a el elemento de la novedad o no esperado o sorpresa. Ahora piensen en esto. ¿Cuál es la tarea más sorprendente que puede tener una persona desde su interacción con el cuerpo, con el mundo externo? Y si se lo piensan muy bien, va a ser la comida, el comer. ¿Por qué? Porque cada movimiento que uno hace sucede dentro. El movimiento dentro de la articulación es interno. Por definición, hay mucha menos incertidumbre o inexpectativa
el potencial para algo inesperado es muy limitado. Todo sucede en un recorrido muy definido. Sí, tenemos las manos, sí, tenemos los pies que están en contacto con el suelo, y ahí es donde hay un componente significativo de sorpresa que puede salir de ahí también. Pero ¿qué es lo menos esperado con lo que uno lidia? Es la comida, porque la comida siempre es externa. Su boca, cuando se mete uno la comida, siempre estamos lidiando con una posible sorpresa. No va a ser una sorpresa a gran escala, pero puede ser una sorpresa de densidad, sorpresa de textura, el cierre de los dientes, la apertura, que se pegue, porque la comida es un elemento externo. Y es una consideración muy importante, porque la siguiente cuestión importante que viene aquí con el señor Friston es la idea de que el cerebro es un controlador universal, lo cual significa que lidia con el entorno externo y con esta sorpresa. Quiere decir que el desempeño del cerebro es la interpretación de todas estas cuestiones externas. La distancia, la profundidad, el alcance, el rastreo, las posiciones angulares, secuencias, velocidades, aceleraciones, arranques, paradas, todas estas cosas suceden fuera. Déjenme que regrese aquí un segundo para que puedan apreciar esta parte. Cuando ella hace todas estas actividades, ¿cierto? Tiene que juzgar la postura relativa de los ojos a la comida, postura relativa de la mano, posición relativa de la boca, posición relativa de los ojos, posición relativa de la cabeza, y tiene que poner todo eso, reunirlo, juntarlo, y después cuando se mueve, cuando la mano se mueve a la boca, tiene que hacer una rotación de la mano con la forma de la cucharita. No debería equivocarse, ¿no? Fallar y llevarse la comida al ojo o llevarse la comida a la oreja. Entonces, para cuando se la lleva a la boca tiene que ir más despacito, parar. Cuando entra la comida en contacto con los labios, tiene que parar, sentirla a partir de los labios, de la mano, al mismo tiempo. Después, cuando la pasa para adentro, no debería llevarla muy lejos. Y cuando se mete la comida, luego tiene que soltarla. Es la siguiente cuestión, soltar la comida. Y cuando la suelta, tiene que agarrarla con la mano y pasarla. Y quiero que vean este tipo de mezcla de cosas, esta cascada de combinaciones, lo compleja que es esta acción. Y si regresamos a esta cuestión, ahí es donde una vez más nos fijamos en esta diapositiva. El cerebro es un controlador universal y este es mi mensaje. El cerebro en sí mismo muestra su mejor potencial. El cerebro siempre hace lo mejor que puede. El cerebro siempre se adapta en la mejor medida posible. Entonces, si el cerebro... nos fijamos en áreas donde el cerebro pueda mostrar su mejor capacidad. Ese es el mejor entrenamiento para el cerebro. Esa es la cuestión más importante para entender, y es que el cerebro es universal, no es modal. Todo está mezclado en el cerebro. Es indivisiblemente. El término técnico significa que es amodal, que no tiene una modalidad. Todo lo que hay en la corteza cerebral sucede en una unidad. Es por eso que hablamos de nueva neurología. La perspectiva más antigua era que estaba fragmentada. Vamos a buscar la parte del cerebro que es responsable de la parte motora, vamos a buscar la parte del cerebro que es responsable de las emociones, vamos a buscar la parte que es responsable de lo que sea, y después, eso es una cosa. Y luego dirían, pues estas son las partes del cerebro que son responsables de las tareas motoras. Esta es una parte del cerebro responsable de la alimentación, y esta parte del cerebro es responsable de el brazo, y esta parte del cerebro responsable de mover la pierna, etcétera. Y luego, por supuesto, va a haber otras partes.
Esta parte del cerebro controla el brazo, esta parte del cerebro controla el labio, esta parte del cerebro controla las piernas, etc. Nosotros intrínsecamente tenemos la tendencia de pensar así, cosa que no es verdad. El cerebro funciona todo junto, es una integración total, no se pueden aislar esos elementos. Y es por eso que el nivel superior del cerebro lo define su función superior integrada que pueda lograr hacer. Es una corteza total, no es algo aislado. No tiene esos circuitos aislados, esos bucles de señales selectivos para la mano, para los pies, para la derecha, para la izquierda. Es una activación total para la tarea externa. Es un conjunto de neuronas y un conjunto de músculos juntos. No se pueden dividir. Entonces, cuando volvemos a nuestra balanza, recuerdan, ¿no? Lo que dije. Dije que nuestro trabajo es poner todo lo posible en este lado bueno de la balanza. ¿Y qué queremos? Queremos la magnificación, los factores máximos de magnificación para que cuando tengamos una zona, una activación y esta activación nos ayude y nos dé beneficios en varias. Y esa es realmente la clave. Y es por eso que enfatizo tanto el componente de la alimentación. Y es que la alimentación, por un lado, es el primero en la cola. En segundo lugar, el control de la boca, algún tipo de control de la boca es una cualidad que incluso niños muy afectados la tienen, porque también está basada en ajustes programados de forma muy profunda. Y la tercera cuestión es que, como lo entendemos desde la perspectiva de la sorpresa, lo interesante es que la tarea más complicada para el cerebro es la alimentación, porque siempre lidia con componentes externos. ¿Qué significa? Si queremos desarrollar el cerebro, si queremos preparar al cerebro y dejar que evolucione de tal forma que cree el potencial para el resto del cuerpo, bueno, la alimentación es nuestra mejor apuesta. ¿Tiene sentido entonces concebir la alimentación como algo utilitarista, ¿no? Empujar la comida para dentro del niño? Obviamente no. Porque en ese sentido, al rebajar el mejor potencial, de hecho, están pasando a hacer algo de una mucha peor calidad. Y otra cosa que también quiero que tengan en cuenta es que hay una jerarquía de calidades. Y la cuestión crítica en esta jerarquía de cualidades, la parte más baja sería cuando el niño no puede hacer nada, ¿no? Cuando todos se lo hacen, ¿no? Cuando todo se lo hay que movérselo. El siguiente nivel sería, bueno, el niño puede hacer algo de movimiento, pero no puede hacer un ciclo. El tercer nivel sería, bueno, hay algunos ciclos, pero tiene muy mal control y requiere tanto esfuerzo que el niño no lo haría. Entonces la barrera crítica, el paso crítico es el nivel del juego, el interés propio y la exploración propia. Estos son los niveles clave. Y queremos, una vez que logramos llevar al niño a que el niño tenga esto, ya estamos en un lugar muy bueno, porque es un potencial, es un paso crítico de cosas que podrían ser autodesarrolladas, autosostenibles, autoevolutivas, a diferencia de aquellas en las que ustedes hacen todo por ellos. Ahora déjenme que les haga esta sencilla pregunta. ¿Dónde es más probable que ustedes consigan este autojuego, este autoevaluación, este autointerés, esta autoexploración?
¿Va a ser con las piernas o va a ser con la boca? Yo creo que la experiencia empírica, práctica, es muy obvia. La mayoría de los niños muestran esta capacidad, incluso niños que tienen mal tragado y todo esto, que tragan mal, pueden jugar con su comida. Mueven un poco la boca, hacen pedorretas, hacen lo que sea. Mi mensaje es que ustedes vean cualquier actividad propia como algo fantástico. Y vamos a decirlo así, de una forma muy práctica. Incluso si la alimentación con este juego, con esta interacción, con este interés, si esto lleva una hora, esto es una hora extremadamente bien gastada. Quiero que vean cómo contribuye al desarrollo del cerebro. Y déjenme que haga una cosa más para anticiparme a sus preguntas, porque la pregunta dicen, bueno, si el cerebro es tan poderoso a la hora de hacer su mejor potencial con todo esto, ¿por qué tenemos tan mala actividad o tan malas actuaciones en otras partes? ¿Acaso el cerebro no es responsable de esto? Y esta es la respuesta clave. Si recuerdan algo que digo, mi mensaje principal que suele aparecer en las revisiones, ¿en qué nos fijamos? Y es que siempre es el mismo patrón. Lo primero que digo es, vamos a ver cuáles son las mejores propiedades de la situación, cuáles son los niveles que controla mejor su niño. Aunque solo sea el control de los ojos, aunque solo sea el control de la boca. Ya tenemos ahí un agarre. Tenemos un agarre para el desarrollo propio. Y queremos alimentarlo. Y no marcar la casilla y decir, muy bien, ya puede tragar, ya puede meterse la comida en la boca, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a probar a sentarlo, vamos a entrenar los pasos, vamos a hacer, etcétera. Ese es el principal error. El niño te muestra dónde ella o él tiene esta capacidad, dónde está su propio interés, dónde está su habilidad para la exploración propia. Y ustedes marcan la casilla y en vez de aprovecharlo y en vez de agarrar esta oportunidad y decir, ah, wow, por fin consigo algo que funciona solo, que ya pueda agarrar este hilo y que pueda dejarlo crecer, que pueda agarrar este arbolito y lo nutra. Lo que ustedes dicen es, ah, muy bien, terapeuta ocupacional, siguiente paso, ahora queremos pedazos más grandes, o ahora queremos tenedor, o ahora estamos perdiendo el tiempo dándole de comer, así que... o que es un desastre y no me gusta porque es muy sucio y tiene muy mal aspecto y no parece muy lista cuando se pone la comida por la cara. Ahí se están matando muchas oportunidades. Es una tragedia de ese gran malentendido. Recuerden cuando hablábamos de esto, y es que hay dos cosas: poner cosas en el lado derecho, adecuado, en el verde, y evitar entrar en el lado malo. Eso es lo que veo todo el tiempo. Vamos a hacer la comida rápida y vamos a pasar a una verdadera acción, porque nosotros creemos que esto ya de alguna forma lo podemos hacer, así que a por la siguiente cosa. Pero eso es una forma de entender la neurología antigua, ya caduca, equivocada. Y eso es realmente lo que yo quiero que vean desde una luz positiva, desde el lado del empoderamiento y del lado práctico. ¿Qué significa? Significa que ustedes necesitan mucha más paciencia. Mucha más paciencia en el proceso de dar de comer. Y deberían tener mucha más voluntad. Si el niño no puede comer con sus propias manos, deberían estar mucho más dispuestos a ensuciarse las manos. El clásico comer con las manos. Y les voy a contar una historia. Tengo que decir que yo
subestimé esto durante un tiempo, durante años. Pero si echo la vista atrás y pienso un poco en los años 90 y mis experiencias con Rusia, o también incluso al principio de los años cero, destacaban cosas. Y una de las cosas es que en esa época no había tubos, no había sondas. Entonces, o encontrabas una forma de darle de comer al niño o el niño moría. No había nada entre medias. Y conocí docenas de familias que siempre decían las mismas historias. Que bueno, realmente empezaban mojándose el dedo en la comida triturada, en los purés, se lo metían en la boca y básicamente el niño a lo mejor pues chupaba el dedito o de alguna forma la comida pasaba al otro lado. Al principio parece tedioso, pero el nivel de desafío era tan enorme que los padres no tenían otra alternativa. Y después, incluso más tarde, en los años 2000, cuando empezaron a existir estas oportunidades, ¿no? Con las sondas gástricas, los PEC. Yo no sé si es que quizás en la psique rusa era un estigma. Los padres estaban horrorizados de instalar estos dispositivos, así que muchos de ellos seguían haciendo lo mismo, incluso para no instalar el botón, la sonda. Y yo no estoy aquí juzgando, no estoy emitiendo ningún juicio, ¿eh? Simplemente digo que, por supuesto, en la mentalidad occidental se convirtió, ¿no?, un poco en una cinta transportadora de comida, ¿no? Y toda esta gente que se hacen llamar nutricionistas, ¿no? Incluso con ese nombre, ¿no? Tienen todo tipo de ideas sobre la química de la comida, sobre la forma de enriquecer la comida y todas estas cosas, pero no se fijan en el proceso o en los procesos de la alimentación. Para ellos es como ponerle gasolina a un depósito. ¿Te vas a complicar la vida con el depósito de gasolina? No, tú vas a poner la manguera y ya está, ¿no? Y la idea es que si de repente hay algún problema, alguna rotura con el tanque, bueno, pues con el depósito, pues encontramos una forma de echarle gasolina directamente al motor. Esa sería su perspectiva, su idea, ¿no? Todo el aspecto entero de el desarrollo, de todo el aspecto de la alimentación como mecanismo clave para el desarrollo de la evolución y demás, ha sido un derroche total. Y ya han pasado un par de generaciones que han pasado y ya se está empezando a olvidar, ¿no?, el recuerdo, ¿no? Incluso los pediatras siempre ya se los entrena con esta perspectiva de, entre comillas, de nutrición enriquecida. Y por supuesto todos ustedes ya saben cómo estas fórmulas enriquecidas muy a menudo sencillamente no funcionan bien. Aparte de todos estos problemas, ¿no?, de las gastrostomías, asociadas a las gastrostomías. Y entonces mi mensaje es incluso si el niño ya puede. Yo creo que este webinar para nosotros es una buena oportunidad para ustedes y para mí, porque es que yo conozco al señor Freestone desde hace un año en realidad. Durante la cuarentena tuve la buena oportunidad para ponerme a mirar sus trabajos, porque es de verdad el neurocientífico más citado del mundo. Creo que a lo mejor tiene 200.000 citas. Es algo enorme. Básicamente que un artículo te lo citen 100 veces, esto es un enorme éxito. Y este tipo tiene más de 1000 artículos y de media más de 200 citas por artículo. Es una absoluta barbaridad. Es tremendo. Pero por otro lado es una especie de neurociencia teórica que se queda muy arriba en las nubes, en el cielo. Y esta gente teórica muchas veces no se molesta en ver cómo hacer descender esto al mundo real. No, estos son académicos, y los académicos abren artículos, escriben artículos, presentan cosas, pero la implementación práctica no es su interés, y probablemente en los próximos 15 o 20 años tal vez, o 30, va a suceder que esta nueva neurología
va a llegar, ¿no? Al mundo de todos los días, al lado práctico de la rehabilitación, cuando hablamos de terapia ocupacional o fisioterapeuta y todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿dónde van a estar en 20 años, no? Ese es uno de los desafíos. Y es que el sistema médico va muy despacito y cambia súper despacio, y muchas veces solo con la partida natural de la gente que había sido entrenada de otra forma y que se va. Y en ese sentido, bueno, la verdad es que me llevó un esfuerzo serio, poderme digerir su trabajo, porque nadie le lleva la contraria, pero su trabajo es altamente matemático, muy, muy matemático. Es, para ser neurocientífico, usan muchísimas fórmulas, pero convertirlo en ideas clave prácticas, en entendimientos, no es tan fácil, y es por eso que me llevó varios meses poder recabar sus ideas principales y entender esta idea de la sorpresa. Para mí no fue un salto enorme, porque es lo que vemos en la realidad, ¿no? De trabajar con niños con discapacidades, así es como vemos esto, ¿no? Que el elemento de sorpresa es de lo más importante. Pero una vez empezamos a profundizar en esta idea, empezamos a apreciar lo grande que es este impacto, lo importante que es esta transferencia del desarrollo del cerebro de una zona a otra y cómo la podemos tener. Y es por eso que quiero que se centren en esto y que digan, bueno chicos, yo me quiero centrar en esto, y que ustedes entienden que tenemos que entender el dar de comer y el entrenamiento con el dar de comer como algo que motiva la exploración y el interés propio del niño, que tiene todas estas grandes propiedades para el entrenamiento del cerebro. Y con el dar de comer lo podemos conseguir de una forma fácil, en vez de hacer todo tipo de cosas equivocadas, como poner al niño en el bipedestación, forzarlo a que gatee, a sacarle la mano y hacerle todo este tipo de cosas. Y también entenderán que si todo esto se integra, cuanto más pueda hacer el niño en el nivel autodisponible, autoexplorativo, eso también ayuda al desarrollo de una estabilidad emocional, al desarrollo de una inteligencia emocional, ayuda en el desarrollo de otros aspectos de la inteligencia, porque entendemos que es una inteligencia uniforme del cerebro y queremos encontrar la forma más fácil y productiva, el mayor factor de multiplicación. Y en ese sentido quiero regresar a esta cuestión, y el punto clave es que lo que queremos entender es que cuando juzgamos al cerebro y tratamos de entender la afección de su niño, lo juzgamos por la zona y la actuación que sea obviamente la mejor, mientras que cuando juzgamos al cuerpo nos fijamos en las debilidades más ocultas y peores. Y esta es la clave, y me hicieron una pregunta: ¿no queremos acaso no sorprender al cerebro? Y es una muy buena pregunta, muy buena, que se dirige al núcleo de la cuestión. Porque lo que sucede, si lo sorprendemos en una zona en la que el cuerpo y su coordinación y la percepción, la capacidad de percepción del cuerpo son deficientes, entonces sorprendemos al cerebro a través de la percepción, y entonces todo entra a la defensiva de una forma concentrada. Y es por eso que es tan importante que veamos la autoexploración, la autoactividad, el interés propio. Esa es justo la parte que nos muestra que es poco esfuerzo, poca energía gastada, que funciona aquí dentro de ese 5%. Recuerden en otros webinarios que cuando hablábamos de que, bueno, aparte de la cuestión de la cabeza y todo eso, el mensaje central en el webinar anterior era esta idea sencilla de que lo que queremos en realidad es que solo podemos juzgar las actividades que se hacen a
un esfuerzo bajo muscular. Solo las cosas que se hacen lo más cercano posible a ese 5% del esfuerzo muscular, eso es bueno. El 5% del esfuerzo para el 100% de la actividad. Y cualquier cosa que venga con unos esfuerzos altos musculares, 50%, 40%, por no decir 100%, estos son multiplicadores malos. Y volvemos a lo mismo, nosotros queremos multiplicadores, factores de multiplicación. ¿Y cómo sabemos si hay un factor de multiplicación? Muy sencillo. Primero mediante la presencia del ciclo, acción-percepción, percepción-corrección, corrección-acción. Si el niño puede hacer bucles, actividades, ajustes, interacciones, hay una garantía de que es un esfuerzo relativamente bajo. Y si además hay todas estas finas sofisticaciones en su diversidad, esto también se agrega. El interés propio de la mano con estos ciclos fáciles y la variación del repertorio, estos son buenos indicadores de que ahí la sorpresa es baja. Quiero que quede muy claro, en ese sentido, dar de comer es el proceso con el mayor factor de sorpresa por el hecho de que siempre hay factores externos. Todo lo demás va a ser menor. Las manos y los pies, estar de pie, estar sentado, eso van a tener un factor menor de sorpresa. Pero por otro lado, nos fijamos también en cómo esta acción particular, cuánta sorpresa hay en este tipo de interacción. Pero aquí va a ser lo contrario. Es una paradoja. Por ejemplo, si ponemos al niño en un bipedestador, la bipedestación tiene menos sorpresa integrada que la comida, pero por supuesto, debido a la debilidad del cuerpo, en realidad el resultado de la sorpresa se va a disparar. Hay una doble ventaja de la alimentación, es que es algo complejo, es la sorpresa integrada mayor, pero a la vez se desempeña en el mejor de los niveles. Y por tanto el niño va a tener la mejor capacidad de desarrollar un propio interés, una propia actividad. Y por eso son todo ventajas, a diferencia de forzar al niño a una situación con efectos de mucha sorpresa. Una vez más, estar sentado es fundamentalmente interno, aunque también hay este componente de la inclinación. Pero si esos controles del cuerpo son deficientes, las conexiones dentro del cuerpo son deficientes, entonces ¿qué va a pasar? Si no están bien distribuidas, entonces el estar sentado, que está más abajo aquí, va a disparar luego la sorpresa. Y por eso es una ventaja total la que nos da el proceso de alimentación. Pero no he completado mi anécdota, se me ha ido un poco, me distraje un poco, me fui un poco a otro lado. Mi historia sobre Rusia y el tema de dar de comer, y es que mi mensaje es muy sencillo, y es que en esos días yo también estaba a menudo sorprendido. Yo también tenía mucha sorpresa propia con cómo niños que prácticamente podría haber muerto de no ser capaz de comer, con esta alimentación y no mucho más, porque las familias no tenían mucho tiempo para nada más. De hecho, lo hacían mejor por encima de las expectativas. Y yo en esos entonces no vi las conexiones, pero ahora que uno empieza a unir esos cabos, ¿no? Y a poner estos hechos en la perspectiva de la nueva neurología, esto me lleva a un entendimiento de todo ello de una forma nueva. Vamos a comenzar aquí y vamos a hacer las transiciones. Y vamos, este es el tragado, ¿no? Estos son los mecanismos de tragado y esta flecha importante que señala la epiglotis, y así es como funciona el mecanismo de tragado. Y una de las cosas que realmente quiero que tengan en cuenta cuando se fijan en la boca
desde el lado y el corte transversal, una de las cosas más importantes y peculiares es el poquito espacio libre que hay ahí. Por la razón que sea, cuando hablamos y cuando comemos, no nos damos cuenta del todo, no apreciamos la relación relativa entre los lados de esta caja interna, ¿no? Entre la mandíbula superior e inferior, y cuánto rellena todo la lengua y todos esos componentes que hay. No, pueden ver que el espacio libre como tal es a lo mejor un 20%. Está muy lleno. Y en lo que nos fijamos es en la coordinación. La coordinación entre los labios, entre la lengua, entre los músculos que están conectados al hueso hioides, entre el cuello y finalmente entre la epiglotis, que ofrece la verdadera apertura y tiene que cerrarse para que las cosas no se vayan a los pulmones, ¿cierto? Y al esófago. Entonces, es por eso que tenemos que poner en este contexto que cualquier cosa que se relacione con el reflujo en primer lugar comienza a partir desde arriba. Toda la cuestión del esófago, ¿no? Si se fijan en las imágenes, ¿no? Como esa, por ejemplo, donde tenemos estas imágenes del reflujo que muestran el problema, ¿no? Con el esfínter que permite el reflujo, o este tipo de fotos que muestran solo la línea, ¿no? Del esófago, o aquí estas fotos sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Apenas se darán cuenta, apenas van a ver las contribuciones que vienen de arriba. Apenas van a ver esta contribución, nadie habla de eso. Bueno, hablan sí, a lo mejor de una modificación del estilo de vida. Se habla de procesos quirúrgicos y de todo tipo de cosas, pero nadie habla de el primer punto de entrada. Y es que lo que uno se mete empieza porque también uno puede procesar las cosas en la boca. Y esto nos lleva a una cuestión sencilla. Háganse una pregunta sencilla. ¿Cuál es la cosa más digerible que tenemos? Y la cosa más digerible que tenemos es la saliva. Es la conexión perfecta. Los contenidos, la química de la saliva es perfecta. Encaja perfectamente con los contenidos de los jugos gástricos. Incluso si son muy distintos en su composición química, se complementan perfectamente. Y hay que entender otra cuestión importante, y es ¿dónde comienza la digestión? La digestión comienza en la boca y el primer agente ahí es la saliva. Y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el reflujo en sí, que nos muestra todos estos ácidos que llenan los contenidos del estómago, tenemos que recordar que cuanto más predigerida esté la comida a través de la boca, más fácil es el proceso dentro del estómago. Y viene de dos formas. Por un lado una forma, no pueden atragarse media papa sin atragantarse, o un pedazo grande de carne, incluso una verdura, un espárrago entero, no sé, un pedazo de brócoli, se lo tragan entero. ¿Qué va a suceder? Bueno, este elemento va a llegar al estómago, va a aterrizar ahí, pero el proceso de digestión, ¿cómo va a suceder? Bueno, es la relación entre el volumen y la superficie. La digestión sucede entre las superficies. Es por eso que cuando la comida está bien preparada, dividida, masticada, entonces el trabajo del estómago es más fácil. Cuando todo está entregado en capas mezcladas, es más fácil de digerir. Si es un pedazo, si es un volumen que cae, entonces hay que digerirlo un poco como una cebolla, ¿no? Primero se digiere el primer nivel, mientras los niveles internos siguen ahí, luego sigue el siguiente nivel, luego sigue el siguiente nivel, luego sigue el siguiente nivel. ¿Qué significa? Que necesitamos grandes concentraciones para hacerlo.
porque no ha sido preprocesada por la saliva. Y en segundo lugar, necesitan esta propiedad, esta actividad digestiva, la secreción de enzimas, y la necesitan más tiempo, más periodo de tiempo. Y la digestión dura más tiempo, y cuando sucede esto es que el proceso se queda perturbado, porque entonces el estómago en sí también trabaja en ciclos, tiene que digerir y luego tiene que pasarlo a los intestinos. Una vez que las enzimas se secreten, hay un número óptimo, ¿no?, de enzimas que se pueden secretar por unidad de forma eficiente en tiempo, y si necesitas más te va a costar más. Y luego está la digestión y luego está el descanso, y en este descanso hay una reparación del revestimiento interno, ¿no?, y todas estas cuestiones. Y si la digestión en sí lleva más tiempo, entonces no hay tiempo suficiente para la reparación de ese revestimiento interno. Y entonces los ciclos empiezan a perturbarse, y es por lo que mi primer mensaje es que se sigue continuando con esta cuestión de la entrada. Y la cuestión de la entrada es que cuanto más se juegue, más tiempo se emplee con la comida en la boca, con los pedacitos más pequeños, cuanto más juegue el componente de la saliva, más fácil va a ser la digestión en ese sentido. Y eso es la cuestión número 1. Y una vez entendemos esto, tenemos que pasar a la siguiente cuestión y entender cuáles son las mecánicas de este sistema. Aquí ven el esófago, ¿no? Ahí aparece, ¿no?, ese músculo que se cierra para evitar esa transición, ¿no?, del esófago al estómago. Y lo pueden ver, ¿no?, que es una línea continua. Y después están los músculos del estómago. Pero ahora vamos a agarrar nuestra foto favorita, que es esta, con la ilustración de el revestimiento interno de todo el espacio abdominal, donde nos fijamos en la presencia del iliopsoas, pero la cuestión clave es enlazar esos dos. Aquí vemos este agujero, ¿cierto? Este agujero que acaban de ver aquí, ¿no? Es un poco, esto sería una prueba, una idea, ¿no?, de dónde estaría el estómago. ¿Y a dónde va? Va al agujero del diafragma. Y esto te muestra esta relación crítica entre el diafragma, la respiración, cómo se hace y las cuestiones que se relacionan con el reflujo. Y ahí es donde tenemos que entender este enlace, y de nuevo es bastante directo. Hablamos de las cosas antes. Para tener suficiente inhalación, el diafragma tiene que empujar hacia abajo. Si va hacia abajo de forma buena, entonces aparecen todo tipo de beneficios y de estímulos. Se aumenta la presión intraabdominal, las cosas se estimulan para abajo y aparecen todos estos beneficios. Pero si tienes que utilizar el estiramiento lateral para tirar del diafragma, ¿qué pasa cuando estiras de algo? ¿Qué sucede con los agujeros? Tienden a deformarse y cerrarse. Después, ese estiramiento en sí va a crear una conmoción y una relación extraña, no fisiológica, de esta transición. Y después va a entrar en conflicto con el propio estómago. Y después, ¿no?, como recordamos esto, tenemos que regresar a nuestra foto aquí. No, entienden que aquí esto de hecho no es un músculo que se cierra, sino la parte interna, es el esfínter, no es el diafragma, que va todo alrededor. Esta situación es crítica y está relacionada con el diafragma de forma crítica. ¿Y cuál es la otra cosa? La presión tiene que ir para abajo, pero si la situación del niño es una en la que necesita succionar con el abdomen para respirar, ¿qué va a suceder? La presión, en vez de bajar, la presión va a empujar hacia arriba.
Y entonces va a ser una succión. En lugar de mantener las cosas bajas, va a haber una succión que va a tirar para arriba los contenidos del estómago. Y es por eso que yo voy a incluir en esta imagen también, cuando nos fijamos en toda la cuestión, tenemos que entender esta relación. Fíjense en este revestimiento. Este es el revestimiento que va hacia arriba hasta el nivel de la quinta costilla. Y fíjense lo fuerte que es ese revestimiento que hay ahí abajo, por debajo. ¿Y qué queremos? Queremos que esta pared abdominal sea parte de esta distribución adecuada como mecanismo, para que sea lo bastante fuerte para contener todo ello y pueda permitir que la presión se distribuya hacia abajo. ¿Y qué tenemos hacia abajo? Hacia abajo tenemos las tripas, los intestinos. Y esto nos lleva a la cuestión del estreñimiento y demás. ¿Qué sucede si no tenemos suficientes estímulos ahí? Si no tenemos esta mayor presión, entonces en lugar de empujar las cosas para abajo, todo va para arriba. Esto va para arriba, esto va para arriba. Y esas son las cuestiones claves. Ahí es como esto se vuelve a conectar con la cuestión respiratoria y como la cuestión digestiva, es el desempeño digestivo depende tanto del componente respiratorio. Y es por eso que yo sigo haciendo hincapié y regreso a la primera cuestión de hoy. Y es que estas son cosas, son transformaciones que son más a largo plazo. Y en ese sentido, en esas cosas más a largo plazo, esta remodelación, esta relación, esta reconstrucción del tono del diafragma y su redistribución, estos son marcos de trabajo a más tiempo. Y es por eso que el control de todo, aparte de dar de comer y maximizar esta contribución de las cosas que suceden dentro de la boca, regresando a los procesos de alimentación, esa es realmente la clave. Y comencé con esta cosa cuando todavía estaban bastante frescos. Les he bombardeado con distintas ideas sobre dar de comer. Y tengo la fuerte intención de seguir con esto. Y que ustedes me manden vídeos, que digan, oye, pues voy a intentar darle de comer de forma manual. A ver si qué pasa si le doy bastante tiempo, a ver qué tan bien se reajusta el niño. Y realmente voy a estar muy contento de ayudarles con esto y voy a estar muy contento de ver los vídeos y darles no sé, ayuda, motivación, correcciones. Y de verdad que quiero seguir con este tema y de verdad que sea verdad, ¿no? Y que entiendan bien que el dar de comer, esta exploración propia, estas actividades propias son realmente la contribución más grande que podemos hacer para el desarrollo del cerebro y la habilidad para manejar las sorpresas.